A ver, hay partidos y partidos. Unos se ganan, otros se pierden, y luego están esos que directamente reescriben la historia de países enteros. Pues la final del Mundial del 54 es exactamente eso. Es una de las sorpresas más brutales y sin duda uno de los partidos con más miga de toda la historia del deporte. Y aquí está la pregunta del millón, la que lo define todo. Para que entendamos bien de qué va esto del milagro de Berna, primero hay que tener muy claro por qué. Bueno, ¿por qué se le acabó llamando así un milagro? Es que la historia de esta final es básicamente la de un choque de dos mundos. O sea, la diferencia entre los dos equipos era sencillamente abismal. El contraste es que es alucinante, de verdad. Por un lado tenías a Hungría, los magiales mágicos, profesionales a tiempo completo, y en la otra esquina, Alemania Occidental. Ellos, pues semiprofesionales, con sus curros aparte. Imaginemos la escena. Hungría llegaba como campeona olímpica, invicta, durante 5 años. Y Alemania acababa de ser readmitida en la FIFA después de la guerra. Es que no eran los tapados, eran los súper tapados. Y ojo, que por si todo esto fuera poco, es que ya se habían visto las caras en ese mismo Mundial, en la fase de grupos. El resultado, un aplastante 8-3 para Hungría. O sea, no es solo que Alemania Occidental fuera la cenicienta, es que ya venía de ser humillada por ese mismo equipo. Nadie, pero absolutamente nadie, daba un duro por ellos. Vale, para entender de verdad la dimensión de esta sorpresa, tenemos que pararnos un momento y hablar de quiénes eran estos magiares mágicos, el legendario equipo de oro de Hungría. Este número es que lo dice todo. 31. 31 partidos sin perder, durante 5 años. Nadie, absolutamente nadie, había podido con ellos. Estadísticamente, eran la mejor selección que había existido hasta ese momento. Punto. Y claro, esta racha no era contra cualquiera, ¿eh? Eran los campeones olímpicos. Le metieron un 6-3 a Inglaterra, a los inventores del fútbol, en el mismísimo Wembley. Y por si a alguien le quedaba alguna duda, justo antes del Mundial, les volvieron a ganar, esta vez 7-1. Una barbaridad. Y encima llegaron a esa final como la selección más goleadora de la historia de los mundiales. 27 goles en solo 5 partidos. Una máquina. Pero es que no era solo el talento que tenían, que era muchísimo, era una auténtica revolución táctica. Su entrenador, Gustav Seves, se sacó de la manga un sistema 4-2-4, años antes de que Brasil lo hiciera famoso. Y la clave de todo era el delantero centro retrasado. El delantero Hidekuti, en lugar de quedarse arriba, bajaba al mediocampo. ¿Qué conseguía con eso? Pues volvía locos a los defensas que no sabían si seguirle o no, y eso creaba unos huecos, unas autopistas para que entraran bestias como Puskás y Kosić. Estaban de verdad, décadas por delante de todos los demás. Venga, ahora vamos a darle la vuelta a la tortilla. Hablemos de Alemania Occidental, porque su historia era una historia de pura supervivencia y reconstrucción. Esta cronología es que es fundamental para entenderlo todo. Estamos hablando de solo 9 años después del final de la Segunda Guerra Mundial. El país estaba destrozado, dividido y bastante aislado internacionalmente. El fútbol, para ellos, era una de las poquísimas oportunidades de volver a ser alguien en el mundo. Y esta historia que vamos a ver ahora ilustra a la perfección el espíritu de ese equipo. Su capitán, Fritz Walter, había estado en un campo de prisioneros de guerra soviético. Su destino, casi con toda seguridad, era un gulag en Siberia. Pero un día, uno de los guardias, que era húngaro, se le queda mirando y lo reconoce de un partido de fútbol de años atrás. Y ese reconocimiento le salvó la vida. Le permitió volver a casa y, con el tiempo, acabar siendo el capitán de Alemania en esta final. Es increíble. Y no era un caso aislado. El portero, Toni Turek, jugó toda su carrera con un trozo de metralla en la cabeza. El hermano de Fritz, Ottmar Walter, que también era delantero, tenía la rodilla hecha polvo por una lesión que sufrió siendo prisionero de guerra. O sea, es que no era solo un equipo de fútbol, era un equipo de auténticos supervivientes. Y con estos dos mundos tan diferentes a punto de chocar, nos plantamos en el 4 de julio de 1954, en Berna, el día de la final. Ese día, el día de la final, llovía a cántaros en Berna. Un diluvio. Y curiosamente, los alemanes a eso lo llamaban el Fritz-Walter-Wetter, el tiempo de Fritz Walter. ¿Por qué? Porque su capitán, con lluvia, jugaba como Los Ángeles. Quizás, ese fue el primer presagio de que algo raro estaba por pasar. Pero nada, el partido arranca y pasa exactamente lo que todo el mundo esperaba. Puskás, que además jugaba lesionado, marca en el minuto 6. ¡Pum! Y solo 2 minutos después, Cibor hace el segundo. 2-0. Estamos en el minuto 8 y el mejor equipo del planeta ya va ganando por 2. Parecía que la repetición del 8-3 estaba servida. Pero entonces ocurre lo que nadie se imaginaba.
En vez de hundirse, Alemania reacciona con una furia que nadie había visto y en solo 10 minutos empatan el partido. Minuto 18 y el marcador es un increíble 2-2. De repente, el gigante húngaro, por primera vez en años, parecía que podía sangrar. A partir de ahí, el partido se convierte en una auténtica batalla épica bajo la lluvia. Y así llegamos al minuto 84. Helmut Rahn, un jugador que había empezado el Mundial en el banquillo, coge la pelota en la frontal del área, recorta hacia adentro y le pega con la zurda. Gol, gol de Alemania, 3-2. Los últimos minutos son de infarto, agónicos, pero el marcador ya no se mueve. Contra todo pronóstico, contra toda lógica, los semiprofesionales, los supervivientes de la guerra, se acaban de proclamar campeones del mundo. El milagro de Berna era una realidad. Pero claro, el impacto de este resultado fue mucho más allá de un campo de fútbol. Este partido tuvo unas consecuencias enormes y duraderas para los dos países. Y aquí está, yo creo, el punto clave de toda esta historia. Para Alemania Occidental, esa victoria fue un catalizador brutal, una inyección de moral, de optimismo. Muchos lo consideran el verdadero momento fundacional de la nueva república. Pero en Hungría el efecto fue el contrario, fue devastador. La derrota creó una desilusión tan grande que muchos historiadores creen que fue una de las chispas que encendió la mecha de la Revolución Húngara de 1956. Es increíble, un solo partido y dos destinos completamente opuestos. Hay una cita del historiador Joachim Fest que lo resume a la perfección. Él dijo: de repente Alemania volvía a ser alguien. Y es que era eso, no era solo fútbol. Era una forma de decirle al mundo, pero sobre todo de decirse a sí mismos que estaban de vuelta. Y con esto llegamos al final, con una pregunta que queda en el aire. La historia del milagro de Berna nos enseña que a veces un partido de fútbol es mucho más que un simple resultado. Puede ser un espejo de una sociedad, un catalizador para el cambio y, en casos como este, un evento que de verdad puede llegar a marcar el destino de naciones enteras.